Hola, ¿cómo estás? Bienvenida al canal en donde hablamos de salud y gestión menstrual ecológica. Mi nombre es Luna, soy psicóloga y educadora del método sintotérmico y por eso hoy te quiero contar cómo esta herramienta, que es el método sintotérmico, te puede ayudar si estás buscando un embarazo. Generalmente una piensa que para quedar embarazada simplemente hay que dejar de cuidarse y va a venir. Muchas veces es así, pasa, pero muchas otras no. Quizás si estás viendo este video es porque justamente venís intentando quedar embarazada y no está sucediendo, o también tenés experiencia de amigas, como en mi caso, que sé que no fue tan fácil y que les ha costado concebir, ¿no? Que han intentado varios meses para llegar a concebir. Y eso por ahí cuando una está buscando un embarazo genera un poquito de ansiedad, ¿no? Entonces te quiero contar cómo esta herramienta, que es el método sintotérmico, te puede ayudar a quedar embarazada más rápido, pero también a preparar tu cuerpo para esa gestación, ¿no? Porque no es solo quedar embarazada, sino después que ese embarazo se pueda sostener. También muchas tienen la experiencia, algunas no se enteran, pero es muy común los abortos espontáneos, por eso esos primeros 3 meses son tan delicados y generalmente esperamos 3 meses para comunicar, ¿no? Ese embarazo, porque todas sabemos lo delicado que son esos 3 meses. Entonces, el método sintotérmico te puede ayudar a ver cómo están tus hormonas, cómo está tu cuerpo, si está preparado para sostener ese embarazo o si hay que ajustar algunas cuestiones antes de concebir. En primer lugar, el método sintotérmico es un método de reconocimiento de la fertilidad, también se lo llama como de autogestión de la fertilidad, que te ayuda a identificar de forma efectiva la ventana fértil. Como todas sabemos, o no sé, capaz que no, las personas menstruantes o las mujeres no somos fértiles todos los días de nuestro ciclo, tenemos lo que se llama una ventana de fertilidad. Entonces acá un primer dato. Si una tiene relaciones sexuales por fuera de esa ventana de fertilidad, no te vas a quedar embarazada. Y de hecho por eso es que existen las reglas anticonceptivas de estos métodos, por si querés usarlo justamente para evitar el embarazo. Y muchas veces pasa que quizás estás intentando quedar embarazada por fuera de esa ventana de fertilidad y simplemente eso es lo que está fallando. De todas maneras, si tenés relaciones muy seguido en el ciclo, y es muy difícil que en algún momento no lo hagas dentro de la ventana de fertilidad, dentro de tu ventana fértil. Y ahí entra en juego otras cuestiones que vamos a ver ahora. En primer lugar, con el método sintotérmico, lo primero que vas a ver es cuándo son tus días fértiles. Pero también vas a poder identificar tus biomarcadores de fertilidad. Y en el caso de la búsqueda de embarazo, uno muy importante a tener en cuenta es el fluido cervical. Para que la fecundación pueda ser posible, se necesitan 3 factores. Se necesita el esperma, obviamente, un espermatozoide, un óvulo, pero necesitamos un tercer componente que muchas veces no se tiene en cuenta, que es el fluido cervical. Si no hay fluido cervical de calidad fértil, no es posible que se logre la fecundación. Va a ser muy difícil porque una de las funciones que tiene el fluido cervical justamente es nutrir y favorecer el recorrido que hace el esperma desde el canal vaginal hasta las trompas uterinas, porque la fecundación se va a producir en el primer tercio de las trompas uterinas. No se produce ahí nomás en el canal vaginal. Entonces el esperma tiene que ascender bastante, tiene que atravesar todo el útero, ir hasta las trompas uterinas y recién ahí se produce la fecundación. Sumado a esto, el óvulo tiene un tiempo de vida muy corto, no está ahí todo el ciclo hasta la próxima menstruación, esto es un mito, sino que vive 12 a 24 horas máximo 24 horas, ¿sí? Entonces se tienen que dar muchas cosas para que esa fecundación pueda llevarse a cabo, ¿no? Por eso les digo, no te frustres si no estás pudiendo quedar embarazada, porque no es tan simple como parece. Todo esto se tiene que dar todo en sincronicidad para que un embarazo sea posible. Entonces, a veces está bueno identificar, ¿no?, todos estos factores para favorecer la concepción.
Bueno, hay algo que se llama fertilidad combinada, que tiene que ver con esta sincronización y con lo que les estuve contando, ¿no? Entonces, fertilidad combinada es tener en cuenta mi fertilidad, o sea, los días que yo soy fértil, ¿no? En el caso de la mujer, y también tener en cuenta cómo funciona la fertilidad masculina. En el caso de los hombres o las personas con pene, son fértiles todos los días, pero hay que tener en cuenta que el espermatozoide puede vivir en el canal vaginal hasta 5 días como mucho, siempre y cuando haya fluido cervical de calidad fértil. Si no hay fluido cervical o no hay fluido cervical de calidad fértil, el espermatozoide se va a morir a las pocas horas, ¿sí? No va a poder ascender por el canal vaginal, por el útero y hasta las trompas uterinas y se va a morir mucho más rápido. Eso tiene que ver con la fertilidad combinada. Entonces necesitamos que haya fluido de calidad fértil y que sea, ¿no?, que el espermatozoide esté ahí unos días antes de la ovulación o el día de la ovulación. Fíjense que ya se va poniendo un poco más compleja la cosa y uno dice, ¿cómo es posible, no? Que es como bastante complicado el embarazo. Pero bueno, justamente si te está costando, saber esto te deja más tranquila y decir, bueno, no es soplar y hacer botella, es todo un proceso, ¿no? Entonces, si está costando, está bueno facilitarlo, como les decía. Bien, teniendo esta información, ¿cómo vamos a usar el método sintotérmico para lograr el embarazo? Primero te voy a contar esto y después te voy a contar qué cosas podés ver de tu salud hormonal a través del método sintotérmico para saber si es posible, digamos, llevar a cabo un embarazo o si está bueno, ¿no?, hacer algún abordaje o algún tratamiento, consultar con una ginecóloga para mejorar algunas cuestiones hormonales y garantizar, digamos, que ese embarazo pueda ser exitoso, ¿no? Cuando usas el método sintotérmico para concebir, lo que se hace es estar atenta a los días en donde tenés mayor fluido cervical. Y un error común es que las personas cuando recién empiezan a aprender el método sintotérmico, o por ahí si lo aprenden desde un libro y empiezan a registrar sus biomarcadores de fertilidad, hay una confusión que se cree que una vez que aumenta la temperatura, ustedes saben, les dejo acá el video igual por si no lo vieron, vean este video para ver cómo funciona el método sintotérmico, pero se registran 2 biomarcadores que son el fluido cervical, como les decía que es uno muy importante en caso de que quieran usarlo para concebir, y la temperatura basal, porque la temperatura basal nos va a avisar, en un momento se produce un salto térmico, que lo vamos a ver fácilmente en las grillas cuando registramos, y ese salto nos va a avisar que la ovulación ya sucedió. Entonces, un error común es que lo que hacen las parejas es empezar, o sea, tienen relaciones cuando ubican ese salto térmico. Y esto en realidad no es así. O sea, una vez que ocurrió el salto térmico, la ovulación ya sucedió y las probabilidades de embarazo empiezan a bajar drásticamente, ¿sí? Entonces hay que intentar antes, digamos que llegaron tarde a la fiesta. Si van a estar teniendo relaciones cuando aumenta la temperatura, hay menos probabilidades de embarazo. Y a medida que avanzan los días, cada vez menos, hasta que llegan a ser prácticamente nulas, que es cuando ya se cierra la ventana fértil, digamos que ese óvulo ya se murió. Entonces, lo que hay que hacer es identificar cuando comienza el fluido cervical de calidad fértil. En realidad, cada vez que notamos un fluido, hay probabilidad de fertilidad, siempre que notamos fluido cervical, y por eso es muy importante que vos puedas identificar entre todos los tipos de fluidos que tenemos. Generalmente cuando una no usa el método sintotérmico cree que todo es flujo vaginal. En realidad la vagina no produce ningún fluido, sino que lo que produce fluido es nuestro cervix, que es el cuello del útero, produce distintos tipos de fluido y esos tipos de fluidos están condicionados por los niveles hormonales que tengamos de estrógeno y de progesterona, y por eso nos van a dar la pauta de si estamos en ventana fértil o si nuestra ventana fértil ya pasó, y también si llegamos a producir fluido de calidad fértil o no. Y si no llegamos a producir el fluido de calidad más fértil, igual quédate tranquila porque hay muchas cosas que puedes hacer desde la alimentación, desde la suplementación, muchas plantas que te pueden ayudar a mejorar tu calidad de estrógenos, y eso se soluciona. No es necesariamente que tenés un problema de fertilidad, para nada. La fertilidad además en nosotras es muy fluctuante. Hay un ciclo que podemos estar así, que no llegamos a producir ese fluido fértil, y otro ciclo que sí. Entonces, tranquilidad con eso. Yo les decía que está bueno identificar los distintos tipos de fluidos, así nosotras sabemos cuál es el fluido cervical y
cuál no. Y una vez que identificamos ese fluido cervical, saber si es un fluido cervical de calidad fértil. Les repito, en general, cada vez que tenemos fluido cervical hay una probabilidad de fertilidad, pero es verdad que hay fluido cervical más fértil que otros. Por ejemplo, el fluido cervical más fértil, con el que tenemos muchas probabilidades de embarazo y el que nos indica que estamos en nuestro pico de fertilidad, digamos que si tenemos relaciones el día que aparece este fluido cervical, muy probablemente suceda la concepción, es el fluido clara de huevo, ¿sí? Y acá hay un tema, hay personas que llegan a producir este fluido, pero muy poquitos días. Entonces acá el método sintotérmico es clave, porque si vos estás registrando con este método y tenés solamente 2 días de producción de ese fluido, y la idea es que tengas relaciones sexuales el día que aparece ese fluido, ¿no? Y quizás son solamente 2 días de tu ciclo, entonces ahí son poquitos, es solo 2 días, entonces tenés que estar atenta para tener relaciones sexuales ese día que tenés ese fluido clara de huevo, para maximizar las posibilidades de embarazo. Más si ves que vienen intentando ya hace varios meses y no quedás, presta atención, cuando aparezca ese fluido, ahí tenés que intentar. Cuando ese fluido desaparece, ya las probabilidades de embarazo van a ir disminuyendo, ¿sí? Porque lo mismo, hay un día que identificamos cuando registramos con el método sintotérmico, que es el día pico, y es justamente el último día en que vimos este fluido. Luego de ese día pico, las probabilidades de embarazo disminuyen porque eso quiere decir que ya ovulamos, ¿sí? Cuando ya no tenemos más ese fluido, el cuerpo nos avisa que ya ovulamos. Y sabemos que el óvulo vive de 12 a 24 horas después, ¿sí? Entonces, si tenemos relaciones sexuales el día siguiente, al día pico, todavía hay probabilidades de embarazo, pero menos. Lo ideal es poder identificar cuando tenés este fluido de calidad más fértil. Bien, después también el método sintotérmico te puede ayudar en el caso de que tu pareja tenga un recuento de espermas bajo, ¿sí? Que no es que indica infertilidad, pero un poco bajo, y quizás eso haga que se dificulte un poco la concepción. En probabilidades, generalmente siempre somos las mujeres las que nos hacemos estos estudios de fertilidad o estamos más pendientes, pero en realidad tenemos las mismas chances, tanto hombres como mujeres, de tener algún problema de fertilidad. Y cuando decimos problema de fertilidad, por ahí es muy fuerte, pero no quiere decir que no vas a poder quedar embarazada, ¿no? A veces tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Como que tiene un recuento de espermas marginal, creo que se dice, como que es un poco menor a la media y quizás por eso está costando. Entonces, en este caso, lo que se recomienda, si vos usás el método sintotérmico, es que no tengan relaciones hasta que aparezca este fluido de clara de huevo, ¿no? O el fluido cervical más fértil que vos producís. Para saber esto, tenés que aprender a usar el método sintotérmico para poder identificarlo. Entonces, la idea es que justamente el hombre se abstenga de eyacular esos días para acumular más espermatozoides y tengan relaciones el día de mayor fertilidad tuya. De vuelta, acá estamos hablando de la fertilidad combinada, estamos aprendiendo sobre la fertilidad masculina y la fertilidad femenina, por decir, ¿no? Personas con pene, personas con vulva, y entender cómo funcionan para maximizar esa fertilidad combinada. Entonces, si pasa esto, bueno, abstenerse, digamos, no es que todos los días hay que tener relaciones, sino, no, justamente lo contrario, abstenerse y tener relaciones esos días de fluido cervical más fértil, ¿sí? Entonces ahí vamos a optimizar la fertilidad del hombre en este caso, y también la de la mujer que vamos a probar cuando tenga su pico de fertilidad, que es alrededor de este día pico, ¿sí? Donde tiene esta producción de fluido clara de huevo. Después, si el recuento de espermas es normal, quizás, ¿cómo saber esto? Por ahí las parejas, cuando después de un año no logran el embarazo, bueno, ahí van a hacerse estudios, y lo ideal es que se lo hagan tanto las mujeres como los hombres, ¿no? Si es tu caso, que vos te hiciste estudios y le da normal, ¿no? Le da el recuento de espermas normal, vos te hiciste estudios y te da todo bien, y no están quedando, no estás pudiendo quedar embarazada, bueno, en este caso el método sintotérmico es ideal para vos, porque puede ser por una de las cuestiones que te estoy mencionando. Lo que hay que hacer es, siempre que tengas fluido húmedo, que vos te sientas húmeda, y lo ideal es que aprendas a usar el método sintotérmico para esto, para identificar ese punto de cambio, ¿no? Que tu cuerpo te avisa como, ok, ahora estás fértil.
que son varios días que tenemos de fertilidad igualmente, todos esos días prueben de tener relaciones, ¿sí? Todos los días en que vos notes fluido cervical húmedo. En relación a las temperaturas, como les comentaba al principio, un error común es que las parejas por ahí intentan tener relaciones cuando aumenta la temperatura y, como les digo, ahí las probabilidades van a ir bajando drásticamente, las probabilidades de embarazo, ¿no? Pero sí se recomienda que igualmente el día del aumento de la temperatura también lo incluyan como un día en que puede haber probabilidades de embarazo, entonces también tengan relaciones ese día para maximizar las probabilidades de embarazo, ¿no? ¿Por qué? Y porque el óvulo puede estar vivo aún, porque recuerden que vive de 12 a 24 horas, o puede pasar que ovules 2 veces, pero siempre es en ese lapso de tiempo, de que aumenta la temperatura, dentro de 24 horas se puede llegar a ovular otra vez. Después ya la verdad que no es algo que pueda suceder, entonces varios días después del aumento de temperatura ya no es, va a ser muy difícil que suceda un embarazo. De vuelta te recuerdo que podés aprender el método sintotérmico de forma autodidacta. Por ejemplo, hay un libro que es Fertilidad de Toni Wechsler, que se consigue en Argentina, creo que se debe conseguir en otros países, está en español, porque la mayoría está en inglés, creo que este es el único. No, hay otro que también está en español, que se los voy a dejar acá porque no me acuerdo el nombre, pero se compra, no está en formato físico, está como ebook, que puedes aprender el método sintotérmico, pero no es la recomendación de los educadores. Quizás para buscar un embarazo, bueno, pero si querés evitar el embarazo, no es lo más efectivo. Es bueno que lo hagas con una educadora el método sintotérmico para saber que entendiste bien las reglas anticonceptivas. Vas a ver que surgen muchas dudas en el registro que no se pueden responder con el libro. Entonces lo ideal tanto es, si vos querés usar el método para evitar un embarazo, sea como anticonceptivo, o venís intentando quedar embarazada y no podés, te recomiendo que hagas el curso del método sintotérmico o que vayas con alguna educadora del método que te ayude a tu objetivo puntual, que es, bueno, yo quiero usar el método pero para lograr embarazo, ok, pero con una persona que te acompañe va a ser mucho más efectivo. Dicho esto, ahora es lo ideal para mí que vos lo empieces a usar antes de empezar a buscar un embarazo, porque te va a ayudar a ver cómo estás a nivel salud, ¿no? Cómo están tus niveles hormonales y hacer algún tratamiento si es que necesitas, o preparar tu cuerpo lo mejor posible para eso. Lo que sabemos, quienes estudiamos sobre fertilidad y que sabemos las educadoras del método, es que para que el embarazo sea posible necesitamos una fase lútea de al menos 11 días. Porque si la fase lútea es menor a eso, se puede producir la concepción, pero luego tenemos un aborto espontáneo. Muchas veces ni siquiera llegás a darte cuenta que eso sucedió. Lo interpretás como una menstruación. A otras veces sí, otras veces pasa que sí sucede y bueno, nos da algún positivo y luego a las pocas semanas se pierde ese embarazo. ¿Por qué esto? Tiene que ver con la progesterona, que justamente progesterona viene de progestación, es la hormona que va a nutrir al embrión, ¿no? Luego de la implantación hasta que se forma la placenta. Por eso es muy importante tener unos buenos niveles de progesterona y es muy común hoy en día que en las mujeres tenemos los niveles de progesterona ahí al ras o un poco bajos. Entonces es común ver fases lúteas de 9 días, 8 días, ¿sí? Como más cortas. No todos los ciclos. Esto otra vez para dejarte tranquila. A veces pasa que en un ciclo tenemos una fase lútea corta y el otro es normal. Pero sí esto nos va a hablar de, bueno, a ver, ¿cómo puedo mejorar mi progesterona? Y en relación a eso hay muchas cosas que puedes hacer. Desde la alimentación, también desde ciertos hábitos, con el estrés también. Entonces hay muchas cosas para hacer para aumentar esa fase lútea y para que nuestra progesterona esté bien sana en buenos niveles para poder sostener luego un embarazo. Pero también hay un estudio muy importante que está bueno que te hagas, que tiene que ver con la tiroides, ¿sí? Porque está íntimamente relacionado la tiroides con la producción de progesterona. Según esta médica, también especializada en salud hormonal, que es Lara Braiden, lo ideal es que tu TSH, que es lo que se mide para ver cómo están tus valores tiroideos, cómo funciona la tiroides, esté por debajo de 2,5. Si te da más de 2,5, podés tener algún inconveniente con la producción de progesterona o tener deficiencia de progesterona
y que esto te haga más propensa a tener abortos espontáneos, por ejemplo, ¿no? O que te dificulte lograr un embarazo. Por esto que te digo, fase lútea corta y vos ni te das cuenta, pensás que una menstruación y capaz sí se produjo una fecundación, pero no llegas ni a hacerte el test porque, digamos, vos ves un sangrado y decís, uy, menstrué. Pero en realidad la fecundación está sucediendo, lo que está pasando es que tu fase lútea es corta y no logras sostener ese embrión. Cosa respecto a la salud es los fluidos, ¿sí? Sabemos que, como les decía, de vuelta necesitamos mucho el fluido de calidad fértil y lo ideal es que vos produzcas este fluido clara de huevo. Si no lo producís, puede ser que ocurra un embarazo igual con cualquiera de los otros tipos de fluidos, puede pasar, pero son un poco menos fértiles. Entonces, si pasa que vos no estás logrando quedar embarazada y notas que no producís fluido de calidad fértil, ahí también el método sintotérmico te puede ayudar. Si, che, yo nunca llego a producir este clara de huevo, y hay muchas cosas que puedes hacer para, como te digo, mejorar tu estradiol, para que tengas más niveles de estradiol y así puedas llegar a producir fluido clara de huevo. A veces son cuestiones nutricionales a ajustar, y podés consultar también con una terapeuta especializada en salud hormonal que trabaje con el método sintotérmico. En mi caso yo lo he estudiado, pero conozco también varias colegas que te pueden ayudar con eso. Es importante, con el método sintotérmico vos vas a poder saber si todo esto está ok. Y por último, otra cosa que te puede ayudar el método sintotérmico es que generalmente lo que dicen los médicos es que, bueno, si después de un año que vos estás intentando, ¿no? Una pareja saludable, en edad fértil, está intentando quedar embarazada, después de un año no lo logra, ahí van a hacerse las pruebas de fertilidad, cada uno, para ver si no hay algún problema de fertilidad en alguno de los dos. Pero con el método sintotérmico, si vos ya sos usuaria del método, lo venís usando, sabés cuándo tener relaciones sexuales en ventana fértil, venís probando todo esto que te dije antes y no quedás, ya con 4 ciclos que no quedes de esa manera, ya podés ir a consultar. Es como que adelantás un poquito el proceso, si no esperás un año, sino que decís, che, ya con 4 ciclos que vengo intentando en ventana fértil, que sé que mi fase lútea está ok, bueno, ya podría hacerme las pruebas para ver si no estamos teniendo algún problema de fertilidad que necesitamos alguna otra intervención, ¿no? Entonces, te va a ayudar a acelerar un poquito el proceso o a ir con más información a tu médica o a tu médico respecto a tu fertilidad. Por lo menos descartas que no sea algo más sencillo como esto de, bueno, intentar realmente en ventana fértil y demás. Bien, hasta acá el video de hoy. Espero que esta información les sea útil. Déjenme en los comentarios qué más les gustaría saber sobre esto. Muchas gracias por llegar hasta acá. Si esta información les parece útil y les gusta, déjenme un me gusta si yo sé que esta información les interesa y sigo haciendo videos sobre esto. O compártanlo también con alguien que le pueda interesar. Nos vemos la próxima.